Continuamos. Bueno, vamos a continuar con los términos y condiciones de uso o contrato electrónico. Creo que ya les quedó claro que es obligatorio consignar en el sitio web estos términos y condiciones de uso, o como quieran denominarlos, dejar las reglas del juego lo más claras posibles. Esto va a aplicar tanto para los sitios web que realizan transacciones comerciales en Internet como para aquellos sitios web que no realizan transacciones comerciales, aunque publiciten servicios o bienes. Por ejemplo, un sitio web que tiene un foro de discusión, hay una interacción entre los usuarios y el sitio web y no hay una transacción comercial. Pero sin embargo, en el foro de discusión, los usuarios pueden verter determinados contenidos que causen un perjuicio a un tercero. Entonces, los términos y condiciones de uso, que son estas reglas del juego, ¿qué va a figurar? Usted no podrá calumniar o injuriar a ningún tercero, no podrá insultar, no deberá decir su identidad, no nos haremos responsables. Entonces, el tema del contrato electrónico y los términos y condiciones, no nos quedemos con la resolución de Mercosur que habla de transacciones comerciales. Tengamos en cuenta el derecho común y rige para todos los sitios web, ¿sí? Bajemos un poco de la nube y así como firmamos contratos y celebramos contratos todo el tiempo en el mundo físico, desde el contrato de transporte con la SUBE o con la Monedero, o cuando sacamos el boleto con las monedas en la máquina, o cuando vamos a un kiosco y compramos una golosina, estamos haciendo un contrato de compra-venta. Así como hacemos contratos en el mundo físico, escritos y no escritos, donde podemos tener una prueba como el boleto de colectivo o tener un ticket, ¿sí? Por el caso de una compraventa o una factura, acá en el mundo virtual también tenemos que celebrar principalmente este contrato. Sí. ¿Qué pasa si vendo un producto o servicio que no necesariamente se cobra a través de la web? Es indistinto el medio de pago. O sea, acá es donde distinguimos el comercio electrónico completo del comercio electrónico incompleto. Completo es cuando hago la transacción por internet y también la pago por internet, tarjeta de crédito, home banking. Y el comercio electrónico incompleto es cuando hago la transacción a través de internet, pero luego coordinamos encontrarnos en el bar de la esquina y te doy el dinero, o además vos tenés un local en la calle, entonces voy y te pago, o te lo mando por Western Union, lo que fuese, ¿sí? Es indistinto. Y en los sitios como Mercado Libre, por ejemplo, ellos ya te proveen de esta estructura legal a la hora de vender. O sea que yo vendiendo, la pregunta es, si yo vendo por Mercado Libre mi servicio y cierro la transacción comercial ahí, ¿ellos ya se están haciendo cargo de que yo no tenga estos problemas? No. Bien. No, olvídense. No, hay que preguntar ciertas cosas. Muy bueno. Mercado Libre, así como más oportunidades, va a tener términos y condiciones de uso o un contrato que uno celebra cuando se registra, sea que uno vaya a comprar o uno vaya a vender. La realidad es que Mercado Libre es un gran shopping virtual, un gran e-shop. Agrupa un montón de publicaciones que son de terceros. Si yo realizo una compra-venta con ese tercero y tengo algún conflicto, este tercero no queda indemne. Yo puedo ir contra este vendedor e incluso solidariamente contra el sitio web, ¿sí? Okay. Y de hecho, en los términos y condiciones de los sitios de comercio electrónico van a ver que uno lo que le dice al usuario, sea el comprador o el vendedor, es que manteneme indemne de cualquier reclamo que te hagan. Si vos vendés un producto y resulta que está fallado, cumplí con la garantía, que no venga a mí el usuario comprador a decirme que haga efectiva la garantía. Sin embargo, sepan, si alguno va a brindar un sitio web de intermediación entre compradores y vendedores, que hay una responsabilidad solidaria por lo que tiene que ver con la cadena de comercialización. Cuando uno tiene un problema con el vendedor de un producto, puede ir contra el mayorista, contra el fabricante. Bueno, en este caso los intermediarios, los sitios web intermediarios pueden ser considerados responsables desde el punto de vista solidario y responder en forma conjunta. Ahora, depende de qué lados estemos. Si yo soy la abogada de un usuario o de un consumidor, voy a buscar la manera de que haya responsabilidad solidaria entre el vendedor y el sitio que lo publicitó, que ayudó a la intermediación. Si yo estoy del lado de alguno de ustedes que tiene un sitio web de intermediación, vamos a ver la manera que las partes se arreglen sin involucrarme. Como todo en derecho, la biblioteca está dividida y hay argumentos para las dos partes y va a depender de cada caso puntual. Entiendo, gracias. Bueno, ¿qué es un contrato electrónico? Pues estamos hablando del contrato electrónico, de la copia electrónica del contrato. Y
Lo que quiero básicamente es que lo distingamos de los contratos informáticos. Hay un error casi constante, terminológico, de utilizar contrato electrónico y contrato informático como sinónimos. Y no son sinónimos desde ningún punto de vista. Son dos cosas completamente diferentes. Contrato electrónico va a ser aquel que celebra a través de ¿qué? De un medio electrónico. Teléfono, fax, email o en un sitio de internet. Y el objeto de ese contrato electrónico puede ser cualquiera. Puede ser la venta de un bien o servicio, puede ser la locación de un bien o servicio. La única limitación que van a tener para celebrar un contrato electrónico va a ser que la legislación del país donde se celebra el contrato determine algunas formalidades. Por ejemplo, una compraventa de un inmueble, ¿la podemos hacer por mail? No, por mail puedo ofrecer mi propiedad a un grupo de receptores de mail a la venta. Me pueden hacer una oferta. Che, mira, la vendes a $58.000, tengo 53, ¿te sirve? O sea, podemos manejar lo que se llama la etapa precontractual o de negociación, pero si voy a hacer una compraventa de un inmueble lo tengo que hacer por escritura pública, con lo cual no puedo hacer una compraventa de un inmueble mediante un contrato electrónico. Sí puedes hacer un pago, pero no la compraventa, o sea, el contrato legal lo tenés que hacer a través de y en realidad depende el importe de la operación, por ley hay que estar bancarizado. Exactamente, y un inmueble seguramente... Un inmueble con tarjeta de crédito está complicadísimo. O sea, lo que hablamos por ahí la primera vez, ¿viste? Nosotros por día celebramos muchos contratos, todos los días, y los medios que utilizamos para celebrarlos son verbales, o como a lo sumo moneda y el ticket. El formalismo va incrementándose en la medida de la complejidad del negocio y un medio electrónico es para negocios bastante comunes y corrientes, hacerlo por medios electrónicos. Sí, no puedo constituir una hipoteca, un contrato de hipoteca por un medio electrónico, por fax, ¿sí? Un contrato de locación inmobiliaria, la ley estipula que tiene que ser por escrito, si es por escrito es en papel, con lo cual no va a ser válido un contrato. Te alquilo la casa, te mando el contrato, te pongo en mi sitio de internet un contrato de locación de mi casa y vos cliqué aceptar. No vale, ante la ley no vale. Entonces, el contrato electrónico puede ser cualquiera, puede tener cualquier objeto, salvo que la ley estipule determinada formalidad para que sea válido. Perdón, en ese sentido quiere decir que no hace falta tildar, digamos, ¿querés decir eso? Digamos, ¿cómo se firma? Ahora vamos a llegar a la parte de cómo se firma. Lo que quiero que tengan acá claro es que un contrato electrónico se denomina así en función del medio a través del cual se lo celebra. Y el contrato informático, ¿sí?, es el que tiene por objeto la compra-venta o prestación de bienes o servicios informáticos. Y puede ser en papel o puede ser electrónico. Por ejemplo, un contrato de licencia de uso de software es un contrato informático y puede ser a la vez un contrato electrónico, ¿sí? Sí, lo celebra a través de un sitio de internet o por mail o por fax o por teléfono, o puede ser un contrato informático a secas tradicional que firmé en papel. O sea, informático y electrónico son dos cosas diferentes. Electrónico en función del medio a través del cual se lo celebra. E informático tiene que ver con el objeto. Bienes o servicios informáticos, que más adelante se va a hacer... Cuando contrato un hosting o cuando contrato el servicio de mantenimiento son todos de la servicios. red, son servicios informáticos o bienes informáticos y contrato el software, el hardware. Pero el objeto de la contratación, uno dice, ¿qué va a contratar? Voy a contratar un servicio, bueno, eso es un contrato informático. Que puede ser electrónico o no. Ahora bien, ¿qué suele ocurrir con estos contratos electrónicos que denominamos vulgarmente los términos y condiciones de uso de un sitio? Lo que ocurre normalmente es que sean contratos de adhesión, ¿sí? ¿Saben qué es un contrato de adhesión? Sí. ¿Qué es? Ahora, ¿qué es? Es como el de la tarjeta, no lo puedo cambiar. Exactamente. Sí o no. En un contrato de adhesión es el oferente, somos nosotros como empresa, como sitio web, quienes estipulamos cuáles son las cláusulas de ese contrato. Y el otro tiene la opción de aceptarlo o de no aceptarlo. No tiene un poder de negociación. Hay una parte dominante, una parte débil, una parte económica fuerte y una parte económica no tan fuerte. Para discutir la fe, la cláusula de Celeste no te la firmo. Entonces uno tiene la opción de aceptar o no aceptar. Y los contratos de adhesión no es nada más que los vamos a encontrar vía web. El contrato del servicio del operador de cable, cuando vienen a instalar, te dejan el formulario del teléfono celular, de tarjetas de crédito. O sea, los contratos offline
de determinados tipos de productos y o servicios, así como los contratos online o contratos electrónicos, son contratos de adhesión, no tengo posibilidad de negociar. Entonces, acá tenemos que distinguir la validez del contrato electrónico en sí mismo, desde el punto de vista de la aceptación, que es lo que Mariano preguntaba, y después la validez del contrato electrónico, teniendo en cuenta que es de adhesión en cuanto a su contenido. En cuanto al tema de la aceptación, la doctrina y la jurisprudencia entendió que para que sea válida la aceptación de un contrato electrónico, se deben cumplir los siguientes requisitos. Si la aceptación es expresa, en primer término, el campo aceptar donde el usuario debe cliquear no debe estar tildado por default, ¿sí? Tiene que haber una acción positiva del usuario que implique manifestar el consentimiento de querer aceptar ese contrato. En marketing se conoce el opt-in y el opt-out. Exacto. Claro. Eso lo vieron ahí. Sí. O sea, tiene que haber un opt-in. Yo elijo aceptar. Aceptar. Tengo que tener la opción de aceptar o no aceptar y cliquear la de aceptar. Está probado por todos que el usuario de internet es altamente impaciente y para sacarse una cuenta de Gmail o de Facebook lo hacen 32 segundos, aceptar, y no sabe lo que pide. Claro. Y otra condición para que la validez, para que sea válida la aceptación del contrato, y no todos los sitios lo cumplen, es que al momento en que yo cliqué que quiero aceptar, yo cliqueo que quiero aceptar, en ese momento se tiene que desplegar el contrato. Tiene que ser fácilmente visualizable por el consumidor o el usuario. No tengo que ir a otra página a leerlo y después volver. Yo no puedo terminar el proceso de aceptación si es que no se me despliega en la pantalla el contrato completo. En ese caso, que es de aceptación expresa, se considera válido el contrato desde el punto de vista de su existencia, ¿sí? De que se celebró con el consentimiento libre e informado del usuario. Aquí hay una cosa muy importante que la gente quiero que lo entiendan bien. Una cosa es que exista el contrato y otra cosa es cómo se prueba después que existe un contrato. Chan. ¿No? O sea, todo lo que ustedes hagan en internet, todas las veces que hagan aceptar de cualquier cosa, indefectiblemente están celebrando contratos. Y son legales, son 100% legales. Todo lo que ustedes hagan clic en aceptar son contratos. Si después viene un problema y hay que probar que no eran ustedes los que hicieron clic, que era su hijo, que era una persona que estaban en un ciber, o lo que sea, será otra discusión. Pero que no vamos a discutir nunca que el contrato es contrato. Que un término de condiciones es un término de condiciones. Si fue celebrado por quien dijo ser o por otro es otra historia. Eso se probará en un juicio o como sea. Que es lo que hablábamos en la clase anterior. Si Miguel se hace pasar por mí, se registra con mis datos personales y cliqué a aceptar y el día de mañana hay un incumplimiento de ese contrato y me vienen a buscar, no, yo no fui. Porque no hay nada más fácil que poner la dirección de otro, el nombre de otro, la tarjeta de otro. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? La mayoría de los sitios web, y esto es un consejo, ustedes tienen que guardar la IP, ¿sí?, con la que se logueó el usuario al momento de cliquear aceptar. Entonces, ustedes guardan la IP de registración. Sí, ¿cómo La dirección IP, bueno, acá ya hay un tema que no es ni siquiera legal, es la parte técnica de la empresa la que va a saber cómo guardar en una base de datos el número de IP que tenía el usuario al momento en que ingresó al sitio por primera vez, se registró o no se registró y cliqueó aceptar. Yo te voy a dar un ejemplo muy rápido, perdón, controlarme 30 segundos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que atrapar a una persona que hace cosas en internet, Nosotros atrapar, me encanta. Sí, atrapamos hackers, chicos. Me siento la mujer maravilla y Batman, dale. Nosotros luchamos contra el mal en Contra el internet. cibercrimen. Y ahora vamos a hablar unas cosas de cibercrimen. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, recibo un correo de una persona de Gmail. Un correo Gmail que es 02345hola32@gmail.com. Digo, bueno, una amenaza, supóngase. Entonces, ¿qué hago? Le mandamos a Gmails de Google. Le mandamos a Google Argentina, le voy a preguntar, bueno, esta cuenta 000@gmail.com, ¿de qué IP se conectó? O de qué, entonces te va, un juez se lo va a pedir y Google Argentina no tiene opción y le va a tener que dar la respuesta de la IP tal, la fecha tal, la cuenta se creó tal día, tal hora y la actividad de esa cuenta se logueó este día, a esta hora de esta IP, de esta IP, de esta IP, de esta IP. Con el número de IP
voy a ir, descubro cuál es el proveedor de internet, por ejemplo, Fivertel, y voy, mira, de este IP, Fivertel, ¿quién es el usuario que contrató el servicio? Alberto Fernández, o fulano de tal, o el ciber de la esquina. El ciber, claro. Y ahí llego a la persona. Por eso es tan importante tener el número de IP y un registro de todos esa parte técnica que dice Mariela. Muy importante. Hay algunos sistemas, agrego una cosita nada más, hay algunos sistemas que te permiten directamente, automáticamente hacerte el registro de la IP. Sí. Vos porque decías, digamos, cómo implementarlo, digamos. Hay algunos sistemas que te lo No es hacen complicado. A ver, ustedes como empresa, si el día de mañana un cliente desconoce la existencia de este contrato electrónico que los vinculó con ustedes guardando la IP, pueden acreditar judicialmente que esa IP pertenece a tal domicilio después de la investigación que indicaba Miguel y que por ende es de ese usuario. No obstante, no hay o sea, les va a servir a ustedes guardarla, pero en la Argentina no hay una obligación para los proveedores de conservar esa información, ¿sí?, durante determinado plazo legal, ¿sí? En la Comunidad Europea, incluso en Estados Unidos, hay plazos donde los proveedores tienen que guardar las direcciones IP durante 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo de cada caso puntual. En la Argentina hubo un intento de que se guarden las direcciones IP entre datos de registro, de contenidos y demás, que se denominó la ley espía, y la idea era que fuese durante el plazo de 10 años. Es la única ley que no fue ni derogada, sino que se suspendió su aplicación. Estaba Kirchner en Alemania y como se armó semejante revuelo, ya me dijo, suspendan la aplicación de la ley. Y van a tener todas Está las suspendida. empresas, O sea, la ley vigente, los registros de todas nuestras llamadas telefónicas de celular, de teléfono fijo, de acceso a internet durante 10 años, todo nuestro movimiento almacenado durante 10 años, por si acaso. No, y pedían para los proveedores. A todos. El problema Yo tenía como principal... proveedor, me pedían que también guarde copia de tráfico de mail. Sí, 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 sí. Todo, O sea, contenido un almacenamiento, Era fíjate, imposible. un edificio. Claro, un Yo cuando servidor, me llegó eso me servidores. quebré, dije, porque Sí. era imposible. El primer Ahí te das inconveniente... cuenta que hay que escribir las leyes a veces, ¿no? El primer inconveniente que se suscitó fue, a ver, nosotros pagamos impuestos para que nos den seguridad, ¿sí? Con lo cual, para este tipo de cuestiones, el Estado tiene que liberar una partida presupuestaria para seguridad. Bueno, la ley trasladaba el costo a cada uno de los proveedores de servicios de Internet y licenciatarias de servicios de comunicaciones. Claro. Toda licenciataria de servicios de comunicación, Telefónica, Telecom o proveedor de Internet, tenía que necesariamente invertir en recursos humanos, servidores e incluso ponerle a la gente de la policía y de la CIDE la infraestructura necesaria para que ellos puedan acceder en forma remota a la información contenida en los servidores de cada una de las empresas. Ese fue el primer problema. Esa ley está vigente, chicos. Está vigente porque está suspendida la aplicación. O sea, es como apretar pausa. Apretan pausa de vuelta y la sacan y ya está. Cabase, que es la Cámara Argentina que agrupa a todos los proveedores, fue la primera en hacer una acción de amparo, ¿sí?, para que se declare inconstitucional esta ley. Eso respecto de los proveedores, que esto iba a implicar, iba a repercutir en el costo del servicio. Después, el problema fue el decreto que reglamentaba esta ley, que más que reglamentarlo la modificaba, y como que en algún momento permitía que la CIDE sin autorización judicial acceda a esta información. Muy parecida a la ley Patriota, norteamericana. claro. Muy parecido a la ley norteamericana y entre nosotros tiene que ver estrictamente con lo que pasó con las Torres Gemelas y esa ley viene escrita, traducida de inglés a español. Así de simple era, Así esa es. ley era la misma No, ley. no es la misma ley, Pero pero mismo- es mismo una espíritu. consecuencia de esa ley, es una o sea, hay una injerencia importante de un país extranjero en nuestra legislación. Pero ustedes no tienen ese problemas que la punto. CIDE pueda acceder a toda su información. No, por favor, escuchame. Y el Yo la- FBI. Es por la defensa nacional, chicos. Claro. Escucha. Lo más Vergonzoso. amplio y ambiguo que es. Traten de guardar las direcciones IP para ustedes acreditar el conocimiento del contrato. Bueno, segundo punto, pues nos fuimos por las ramas. Claro. La aceptación tácita. Hay otra manera en que no es necesario que el usuario clique aceptar para que se considere que el contrato es conocido por él y es válido. Y es cuando el usuario no puede iniciar una operación con el sitio web ni puede pasar de página sin necesariamente ver antes el contrato. O sea, lo obligamos a que lo vea y hasta que no pase determinado tiempo desde que apareció en pantalla no pueda continuar. Eso es lo que llamamos la aceptación tácita. Ahí no tienen ninguna IP para guardar, pero pueden acreditar cómo es el procedimiento o el funcionamiento del sitio. Yo les recomiendo, es mucho más fácil el clic aceptar,
que esto de no dejarlo pasar a las siguientes pantallas hasta que no vea los términos y condiciones o el contrato. Perdón, a fines prácticos, Sí. ¿esto qué sería? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque en general, o sea, hasta que no cliqueas no puedes pasar, no puedes continuar. Claro, si es aceptación expresa, yo cliqueo aceptar y ya puedo, ya está celebrado el contrato. Sí. Aún En sin el la- caso de la aceptación tácita, no tengo que clicar aceptar, pero no puedo dejar de verlo. O sea, yo cliqueo www tal y si quiero Sí, poner continúa. operar, me va a aparecer el contrato. Completar 10 continúa. segundos y después voy a poder Ah, 10 continuar. segundos por tiempo. 10 segundos, 15 segundos, Puede o ser sea, un gatillo por tiempo. tiene que asegurarse el sitio web de que yo no pueda seguir operando sin verlo. O te Pero obligan no a tengo que scrollear clicar. hasta abajo. Si no O scrolleas scrollear hasta hasta abajo, abajo. no pasás. Pero Exacto. el trabajo que no se te habilita la opción. Pero lo de más continuar. habitual es la aceptación expresa Sí, con el clic sí. aceptar. Bueno, esto en cuanto a la validez de la existencia del contrato.